Los funerales de la mamá grande. Esta es, incrédulos del mundo entero, la verídica historia de la mamá grande, soberana absoluta del reino de Macondo, que vivió en función de dominio durante 92 años y murió en olor de santidad un martes del septiembre pasado, y a cuyos funerales vino el sumo pontífice. La más espléndida ocasión funeraria que registran los canales históricos, ahora que el sumo pontífice ha subido a los cielos en cuerpo y alma, y que es imposible transitar en Macondo a causa de las botellas vacías, las colillas de cigarrillos, los huesos roídos, las latas y trapos y excrementos que dejó la muchedumbre que vino al entierro. Ahora es la hora de recostar un taburete a la puerta de la calle y empezar a contar desde el principio los pormenores de esta conmoción nacional antes de que tengan tiempo de llegar los historiadores. Hace 14 semanas, después de interminables noches de cataplasmas, sinapismos y ventosas, demolida por la delirante agonía, la mamá grande ordenó que la sentaran en su viejo mecedor de bejuco para expresar su última voluntad. Era el único requisito que le hacía falta para morir. Mi hijo, ayúdenme a sentarme ahí en el mecedor del bejuco. Quiero expresar aquí mis últimas palabras, dijo la mamá grande a Nicanor con voz agónica. Bueno, mamá grande, pediré ayuda para subirlo en el mecedor, dijo Nicanor con voz apacible. Aquella mañana, por intermedio del padre Antonio Isabel, había arreglado los negocios de su alma y solo le faltaba arreglar los de sus arcas con los 9 sobrinos, sus herederos universales que velaban en torno al lecho. El párroco, hablando solo y a punto de cumplir 100 años, permanecía en el cuarto. Se había necesitado 10 hombres para subirlo hasta la alcoba de la mamá grande y se había decidido que allí permaneciera para no tener que bajarlo y volverlo a subir en el minuto final. Hija mía, te voy a escuchar para perdonar todos tus pecados, dijo el padre Antonio Isabel con voz amable. Gracias, Padre. Antes de partir, quiero morir en paz, dijo la mamá grande con voz agónica. Hija, tus deseos son órdenes, dijo el padre Antonio Isabel. Nicanor, el sobrino mayor, titánico y montaraz, vestido de caqui, botas con espuelas y un revólver calibre 38, cañón largo, ajustado bajo la camisa, fue en busca del notario. El resto de la familia estaba en la sala. Las mujeres lívidas, ensangradas por la herencia y la vigilia, guardaban un luto cerrado que era una suma de incontables lutos superpuestos. La rigidez matriarcal de la mamá grande había acercado su fortuna y su apellido con una alambrada sacramental, dentro de la cual los tíos se casaban con las hijas de las sobrinas y los primos con las tías y los hermanos con las cuñadas, hasta formar una intrincada maraña de consanguinidad que convirtió la procreación en un círculo vicioso. La inminencia de la muerte removió la extenuante expectativa. La voz de la moribunda, acostumbrada al homenaje y a la obediencia, no fue más sonora que un bajo de órgano en la pieza cerrada, pero resonó en los más apartados rincones de la hacienda. Nadie era indiferente a esa muerte. Durante el presente siglo, la mamá grande había sido el centro de gravedad de Macondo, como sus hermanos, sus padres y los padres de sus padres lo fueron en el pasado, en una hegemonía que colmaba 2 siglos. Todo el mundo había acostumbrado a creer que la mamá grande era dueña de las aguas corrientes y estancadas, llovidas y por llover, y de los caminos vecinales, los postes del telégrafo, los años bisiestos y el calor, y que tenía además un derecho heredado sobre vida y haciendas. Cuando se sentaba a tomar el fresco de la tarde en el balcón de su casa, con todo el peso de sus vísceras y su autoridad aplastado en su viejo mecedor de bejuco, parecía en verdad infinitamente rica y poderosa, la matrona más rica y poderosa del mundo. Pero ella confiaba en que viviría más de 100 años, como su abuela materna. En la primera semana de dolores, el médico de la familia la entretuvo con cataplasmas de mostaza y calcetines de lana. Era un médico hereditario,
laureado en Montpellier, requerido por la mamá grande, atravesó la plaza en pijama, apoyado en 2 bastones y se instaló en la alcoba de la enferma. Buenas noches, he sido requerido por la mamá grande. ¿Cómo está ella? Dijo el médico con voz servicial. Un poco preocupada, no ha estado muy bien. Le he suministrado medicamentos para calmarlo un poco, pero en realidad no hacen efecto alguno. Dijo la acompañante de la mamá grande. Necesito urgentemente que me traigan un arca con pomos de porcelana marcados en latín. Dijo el médico en voz autoritaria. Bueno, señor, iré en busca de su pedido. Dijo la acompañante. Solo cuando comprendió que la mamá grande agonizaba, hizo llevar un arca con pomos de porcelana marcados en latín, y durante 3 semanas embadurnó a la moribunda por dentro y por fuera con toda suerte de emplastos académicos, julepes magníficos y supositorios magistrales. Después le aplicó sapos ahumados en el sitio del dolor y sanguijuelas en los riñones, hasta la madrugada de ese día en que tuvo que enfrentarse a la disyuntiva de hacerla sangrar por el barbero o exorcizar por el padre Antonio Isabel. Nicanor mandó a buscar al párroco. Necesito ir inmediato al párroco, exclamó Nicanor a sus hombres de confianza. Señor, enseguida iremos por él, exclamaron todos los hombres de confianza de Nicanor. Al llegar a la parroquia, uno de los hombres de confianza de Nicanor golpea la puerta para solicitar al párroco. Un miembro de la parroquia abre la puerta y escucha al señor. Buena noche, mi patrón Nicanor ha solicitado al párroco de inmediato, él ya sabe quién es. Dijo uno de los hombres de confianza de Nicanor. Buena noche, iré a llamarlo para que atienda su solicitud. Dijo el monaguillo. El párroco llega hasta la puerta de la casa cural y saluda a todos los que están allí. Buena noche para todos. He recibido el mensaje de mi monaguillo y me dice que Nicanor me necesita. Dijo el párroco con voz apacible. Buena noche, párroco, mi patrón Nicanor lo solicita urgente, nosotros lo acompañaremos hasta la casa de la mamá grande. Dijo uno de los hombres de confianza de Nicanor. Hijo mío, alisto mis pertenencias y me voy acompañado de mi monaguillo. Dijo con voz apacible. Sus 10 hombres mejores lo llevaron desde la casa cural hasta el dormitorio de la mamá grande. Sentado en su crujiente mecedor de mimbre bajo el mohoso palio de las grandes ocasiones, la mamá grande, que hasta los 50 años rechazó a los más apasionados pretendientes y que fue dotada por la naturaleza para amamantar ella sola a toda su especie, agonizaba virgen y sin hijos. En el momento de la extrema-unción, el padre Antonio Isabel tuvo que pedir ayuda para aplicarle los óleos en la palma de las manos, pues desde el principio de su agonía la mamá grande tenía los puños cerrados. Necesito que me ayuden a abrirle las manos a la mamá grande, exclamó el padre Antonio Isabel. De nada valió el concurso de las sobrinas. En el forcejeo, por primera vez en una semana, la moribunda apretó contra su pecho la mano constelada de piedras preciosas y fijó en la sobrina su mirada sin color, diciendo: Salteadoras, exclamó la mamá grande. Luego vio al padre Antonio Isabel en indumentaria litúrgica y al monaguillo con los instrumentos sacramentales y murmuró con una convicción apacible: me estoy muriendo. Dijo la mamá grande con voz apacible. Entonces se quitó el anillo con el diamante mayor y se lo dio a Magdalena, la novicia a quien correspondía por ser la heredera menor. Tomo mi anillo, mi amada Magdalena. Te lo heredo a ti. Este anillo tiene el diamante mayor. Dijo con voz apacible la mamá grande. No, mamá grande. Yo renuncio a tu herencia. Tengo una responsabilidad con la iglesia. Debo cumplir. Aquel era el final de una tradición. Magdalena había renunciado a su herencia en favor de la iglesia. Al amanecer, la mamá grande pidió que la dejaran a solas con Nicanor para impartir sus últimas instrucciones. Les pido un favor grande. Salgan todos de mi habitación, excepto Nicanor. Quiero hablar contigo. Dijo de manera amable a sus familiares y acompañantes. Nicanor, sobrino mío, quiero que se encargue
de los negocios. Quiero que mi cadáver sea respetado en mis funerales. Dijo la mamá grande llorando. Durante media hora, con perfecto dominio de sus facultades, se informó de la marcha de los negocios, hizo formulaciones especiales sobre el destino de su cadáver y se ocupó por último de las velaciones. Tienes que estar con los ojos abiertos. Guarda bajo llave todas las cosas de valor. Hay mucha gente no viene a los velorios sino a robar. Dijo la mamá grande agonizando. Un momento después, a solas con el párroco, hizo una confesión dispensiosa, sincera y detallada, y comulgó más tarde en presencia de los sobrinos. Entonces fue cuando pidió que la sentaran en el mecedor de bejuco para expresar su última voluntad. Nicanor, sobrino amado, ayúdame a sentarme en el mecedor de bejuco. Quiero expresar mi última voluntad. Nicanor había preparado en 24 folios escritos con letra muy clara una escrupulosa relación de sus bienes, respirando apaciblemente con el médico y el padre Antonio Isabel por testigos. La mamá grande dictó al notario la lista de sus propiedades, fuente suprema y única de su grandeza y autoridad. Reducido a sus proporciones reales, el patrimonio físico se reducía a 3 encomiendas adjudicadas por cédula real durante la colonia, que en el transcurso del tiempo, en virtud de intrincados matrimonios de convivencia, se ven acumulado bajo el dominio de la mamá grande. Este territorio ocioso, sin límites definidos, que abarca 5 municipios y en el cual no se sembró nunca un solo grano por culpa de los propietarios, vivían a título de arrendatarios 352 familias. La mamá grande necesitó 3 horas para enumerar sus asuntos terrenales. En la sofocación de la alcoba, la voz de la moribunda parecía significar en su sitio cada cosa enumerada. Cuando estampó su firma balbuciente y debajo estamparon la suya los testigos, un temblor secreto sacudió el corazón de la muchedumbre que empezaba a concentrarse frente a la casa, a la sombra de los almendros polvorientos. La mamá grande se irguió sobre sus nalgas monumentales y con voz dominante y sincera, abandonada a su memoria, dictó al notario la lista de su patrimonio invisible. La riqueza del subsuelo, las aguas territoriales, los colores de la bandera, la soberanía nacional, los partidos tradicionales, los derechos del hombre, las libertades ciudadanas, el primer magistrado, la segunda instancia, el tercer debate, las cartas de recomendación, las constancias históricas, las elecciones libres, las reinas de la belleza, los discursos trascendentales, las grandiosas manifestaciones, las distinguidas señoritas, los correctos caballeros, los pundonorosos militares, su señoría ilustrísima, la Corte Suprema de Justicia, los artículos de prohibida importación, las damas liberales, el problema de la carne, la pureza del lenguaje, los ejemplos para el mundo, el orden jurídico, la prensa libre pero responsable, las atenas de Sudamérica,
la opinión pública, las elecciones democráticas, la moral cristiana, la escasez de divisa, el derecho de asilo, el peligro comunista, la nave del Estado, la carestía de la vida, las tradiciones republicanas, las clases desfavorecidas, los mensajes de adhesión. No alcanzó a terminar. La laboriosa enumeración tronchó su último viaje, ahogándose en el mare magnum de fórmulas abstractas que durante 2 siglos constituyeron la justificación moral del poderío de la familia. La mamá grande emitió un sonoro eructo y expiró. Los habitantes de la capital remota y sombría vieron esa tarde el retrato de una mujer de 20 años en la primera página de las ediciones extraordinarias y pensaron que era una nueva reina de la belleza. La mamá grande vivía otra vez la momentánea juventud de su fotografía, ampliada a 4 columnas y con retoques urgentes, su abundante cabellera recogida a lo alto del cráneo con un peine de marfil y una diadema sobre la gola de encajes. Aquella imagen, captada por un fotógrafo ambulante que pasó por Macondo a principios de siglo y archivada por los periódicos durante muchos años en la edición de personajes desconocidos, estaba destinada a perdurar en la memoria de las generaciones futuras, en los autobuses decrépitos, en los ascensores del ministerio, en los lúgubres salones de té forradas de pálidas colgaduras. Se susurró con veneración y respeto de la autoridad muerta en su distrito de calor y malaria, cuyo nombre se ignoraba en el resto del país hacía pocas horas. Antes de ser consagrado por la palabra impresa, una llovizna menuda cubría de recelo y de verdín a los transeúntes. Las campanas de todas las iglesias tocaban a muerto. El presidente de la República, sorprendido por la noticia cuando se dirigía al acto de graduación de los nuevos cadetes. ¿Y ese sonido de las campanas a qué se debe?, dijo el señor presidente con voz curiosa. Señor presidente, para informarle que la mamá grande ha fallecido, dijo el oficial de policía. Lamentable lo que ha pasado. Mis condolencias para sus familiares. Es una pérdida grande para nuestro país, dijo en voz triste el presidente. Ministro de Guerra, buena tarde. Antes de concluir el acto de graduación de los nuevos cadetes, necesito homenajear a la mamá grande con un minuto de silencio, dijo el presidente. A sus órdenes, mi presidente. Haremos el homenaje a la mujer más importante del país, dijo el ministro de Guerra. Atención, atención, firme, para tomar distancia de manejo. ¡A1! Buena tarde. Para informarle a todos los cadetes y colegas que nuestra querida compatriota María del Rosario Castañeda y Montero, mejor conocida como la mamá grande, ha fallecido. Y en este preciso instante homenajearemos a nuestra compatriota con un sentido minuto de silencio. ¡Sargento! ¿Qué ordena, mi mayor? Necesito que toque la trompeta como si fuera la última vez en su vida. ¡Como ordene, mi mayor!
El orden social había sido rozado por la muerte. El propio presidente de la República, a quien los sentimientos urbanos llegaban como a través de un filtro de purificación, alcanzó a percibir desde su automóvil en una visión instantánea, pero hasta un cierto punto brutal, la silenciosa consternación de la ciudad. Solo permanecían abiertos algunos cafetines de mala muerte y la catedral metropolitana dispuesta para 9 días de honras fúnebres. En el Capitolio Nacional, donde los mendigos envueltos en papeles dormían al amparo de columnas dóricas y taciturnas estatuas de presidentes muertos. Las luces del Congreso estaban encendidas. Cuando el primer mandatario entró a su despacho, conmovido por la visión de la capital enlutada, sus ministros lo esperaban vestidos de tafetán funerario, de pie, más solemnes y pálidos que de costumbre. Pero aquella noche el estremecimiento tuvo la fuerza de una premonición. Compatriotas, buen día para todos. El día de hoy falleció una de las mujeres más importantes de este país. Solo quiero enviarles a sus familiares mis condolencias por esta partida y por ende daré la orden de decretar 9 días de duelo nacional. Honores póstumos a la mamá grande de la categoría de heroína muerta por la patria en el campo de batalla, dijo el presidente. Entonces adquirió plena conciencia de su destino histórico y decretó 9 días de duelo nacional y honores póstumos a la mamá grande en la categoría de heroína muerta por la patria en el campo de batalla. Como lo expresó en la dramática alocución que aquella madrugada dirigió a sus compatriotas a través de la cadena nacional de radio y de televisión, el primer magistrado de la nación confiaba en que los funerales de la mamá grande constituyeran un nuevo ejemplo para el mundo. Se impartieron órdenes para que fuera embalsamado el cadáver. Mientras se encontraban fórmulas, se conciliaban pareceres o se hacían enmiendas constitucionales que permitieran al presidente de la República asistir al entierro. Tanto se había parlado que los parloteos transpusieron las fronteras, traspasaron el océano y atravesaron como un presentimiento las habitaciones pontificias de Castel Gandolfo. Repuesto de la modorra del Ferragosto reciente, el sumo pontífice estaba en la ventana, viendo en el lago sumergirse los buzos que buscaban la cabeza de la doncella decapitada. En las últimas semanas, los periódicos de la tarde no se habían ocupado de otra cosa, y el sumo pontífice no podía ser indiferente a un enigma planteado a tan corta instancia de su residencia de verano. Pero aquella tarde, en una sustitución imprevista, los periódicos cambiaron las fotografías de las posibles víctimas por la de una sola mujer de 20 años, señalada con una blonda de luto. Dios mío, la mamá grande ha muerto. Tengo que ir a los funerales de ella, exclamó el sumo pontífice, reconociendo al instante el borroso daguerrotipo que muchos años le había sido ofrendado con ocasión de su ascenso a la silla de San Pedro. La mamá grande, exclamaron a coro en sus habitaciones privadas los miembros del colegio cardenalicio. Y por tercera vez en 20 siglos hubo una hora de desconciertos, sofoquines y correndillas en el imperio sin límites de la cristiandad, hasta que el sumo pontífice estuvo instalado en su larga góndola negra rumbo a los fanáticos y remotos funerales de la mamá grande. Detrás quedaron los luminosos sembrados de melocotones, la vía apia antica con tibias actrices de cine dorándose en las terrazas sin todavía tener noticias de la conmoción, y después el sombrío promontorio del Castel Sant'Angelo en el horizonte del Tíber. Al crepúsculo, los profundos dobles de la Basílica de San Pedro se entreveraron con los bronces cuarteados de Macondo. Desde su toldo sofocante, a través de los caños intrincados y las ciénagas sigilosas
que marcaban el límite del Imperio Romano y los atos de la Mamá Grande, el sumo pontífice oyó toda la noche la bullaranga de los monos alborotados por el paso de las muchedumbres. En su itinerario nocturno, la canoa pontificia se había ido llenando de costales de yuca, racimos de plátanos verdes y guacales de gallina, y de hombres y mujeres que abandonaban sus ocupaciones habituales para tentar fortuna con cosas de vender en los funerales de la Mamá Grande. Su santidad padeció esa noche, por primera vez en la historia de la iglesia, la fiebre de la vigilia y el tormento de los zancudos, pero el prodigioso amanecer sobre los dominios de la Gran Vieja, la visión primigenia del reino de la balsamina y de la iguana, borraron de su memoria los padecimientos del viaje y lo compensaron del sacrificio. Nicanor, ha llegado nuestra santidad, exclamó uno de los hombres de confianza de Nicanor. Gracias, hombre, respondió Nicanor. Nicanor había sido despertado por 3 golpes en la puerta que anunciaban el arribo inminente de su santidad. En el salón central, momificándose en espera de las grandes decisiones, yacía el cadáver de la Mamá Grande. Bajo un estremecido promontorio de telegramas, extenuados por las lágrimas, los 9 sobrinos velaban el cuerpo en un éxtasis de vigilancia recíproca. El gran día era venido. En las calles congestionadas de ruletas, fritangas y mesas de lotería, y hombres con culebras enrolladas en el cuello que pregonaban el bálsamo definitivo para curar la erisipela y asegurar la vida eterna. En la placita abigarrada, donde las muchedumbres habían colgado sus toldos y desenrollado sus petates, apuestos ballesteros despejaron el paso a la autoridad. Allí estaban, en espera del momento supremo, las lavanderas del San José, los pescadores de perla del Cabo de Vela, los atarrayeros de Ciénaga, los camaroneros de Tasajera, los brujos de la Mojaná, los salineros de Manaure, los acordeoneros de Valledupar, los chalanes de Yapel, los papayeros de San Pelayo, los mamadores de gallo de la Cueva, los improvisadores de las sábanas de Bolívar, los camajanes de Rebolo, los bogas de Magdalena, los tinterillos de Monpós, además de los que se enumeran al principio de esta crónica, y muchos otros, hasta los veteranos del coronel Aureliano Buendía, el duque de Marlborough a la cabeza, con su atuendo de pieles y uñas y dientes de tigre, se sobrepusieron a su rencor centenario por la Mamá Grande y los de su especie, y vinieron a los funerales para solicitar del presidente de la República el pago de las pensiones de guerra que esperaban desde hacía 60 años. En su féretro con vueltas de púrpura, separada de la realidad por 8 torniquetes de cobre, la Mamá Grande estaba entonces demasiado embebida en su eternidad de formaldehído para darse cuenta de la magnitud de su grandeza. Obnubilado por el espectáculo del poder, el populacho no determinó el ávido aleteo que ocurrió en el caballete de la casa cuando se impuso el acuerdo en la disputa de los ilustres y se sacó el catafalco a la calle en nombre de los más ilustres. Nadie vio la vigilante sombra de gallinazos que siguió al cortejo por las ardientes callecitas de Macondo, ni reparó que al paso de los ilustres éstas se iban cubriendo de un pestilente rastro de desperdicios. Nadie advirtió que los sobrinos, ahijados, sirvientes y protegidos de la Mamá Grande cerraron las puertas tan pronto como sacaron el cadáver.
y desmontaron las puertas, desenclavaron las tablas y desenterraron los cimientos para repartirse la casa. Lo único que para nadie pasó inadvertido en el fragor de aquel entierro fue el estruendoso suspiro de descanso que exhalaron las muchedumbres cuando se cumplieron los 14 días de plegarias, exaltaciones y ditirambos, y la tumba fue sellada con una plataforma de plomo. Algunos de los de allí presentes dispusieron de la suficiente clarividencia para comprender que estaban asistiendo al nacimiento de una nueva época. Ahora podía el sumo pontífice cubrir al cielo en cuerpo y alma, cumplida su misión en la tierra, y podía el presidente de la República sentarse a gobernar según su buen criterio, y podían las reinas de todo lo habido y por haber casarse y ser felices, y engendrar y parir muchos hijos, y podían las muchedumbres colgar sus toldos según su leal modo de saber y entender en los desmesurados dominios de la mamá grande, porque la única que podía oponerse a ello y tenía suficiente poder para hacerlo, había empezado a pudrirse bajo una plataforma de plomo. Solo faltaba entonces que alguien recostara un taburete en la puerta para contar esta historia, lección y escarmiento de las generaciones futuras, y que ninguno de los incrédulos del mundo se quedara sin conocer la noticia de la mamá grande, que mañana miércoles vendrán los barrenderos y barrerán la basura de sus funerales, y todos por los siglos de los siglos.